viste que todos tenemos nuestro médico de cabecera, bueno, tenemos nuestro periodista de cabecera que es el señor Gustavo Campana, a quien estamos saludando en esta jornada. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Y gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Gracias por Es... el llamado. No, gracias por atendernos y no, siempre trato de evitar decir que sos su director, pues si van a decir, no, este lo llama Está porque muy bien, porque es un muy bien. olfa. Entonces, Hace bien, hace bien. claro, claro. Gustavo, gracias por atendernos. Primero, antes de No, hablar un viejo. poquito de Cámpora, Sí. y recordarlo y lo que significa a la historia argentina, ¿no? Todo lo que tiene que ver, porque me parece que es una de las personas que ha sido invisibilizada durante tanto tiempo y que es importantísimo ponerlo en valor a él como a John William Cobb y tanto de la historia. Ujú. Pero antes de eso, ¿cómo se cierra este año? ¿Cómo lo has visto desde el principio en la génesis de un cambio de gobierno, de un gobierno nacional y popular, del campo popular que vuelve a tomar el control, el destino, las riendas de nuestro país? ¿Cómo venís viendo este añito, digamos, a pesar de la pandemia, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que no hay forma de analizarlo sin el condicionante de la pandemia y no hay forma de analizarlo sin el condicionante de la pandemia preexistente, que son 4 años de neoliberalismo. Ya de por sí, en el momento de la asunción del frente, uno ya sabe que es caminar entre los escombros, quitándose el polvo de los hombros del derrumbe y poniendo de pie una vez más a la República Argentina de la mano del campo nacional y popular. Cada vez que el neoliberalismo pasa por nuestra vida, esta versión, que es la versión más caníbal de la derecha argentina, y obviamente uno sabe que hay que poner de pie la industria nacional, terminar con la patria financiera, cerrar la canilla del endeudamiento permanente y recrear el mercado interno. Esos son los 4 pilares fundamentales para poner de pie el modelo de país. Cada vez que muere de muerte natural, después de haberle sacado hasta la última gota de jugo a la piedra, el neoliberalismo, que no es otra cosa que el modelo de colonia. Así que veníamos de ahí. Y pandemia mediante, lo que hay que decir es que un problema planetario donde enfrentarse a la muerte, este gobierno tuvo que hacerlo a través de un Ministerio de Salud convertido en Secretaría, a través de un Ministerio de Ciencia y Tecnología convertido en Secretaría, degradado en Secretaría, y con el Plan Conectar Igualdad muerto. 3 pilares esenciales que tienen que ver con la salud, con la ciencia y la tecnología y con la educación a distancia, que estaban muertos en el momento de arrancar la cuarentena el pasado 20 de marzo. La cuarentena larga fue la que impidió que desbordara el sistema de salud, porque se pudo poner de pie de manera rápida y furiosa un sistema que estaba totalmente destrozado, y observando, teniendo como espejo lo que sucedía en Europa en el mismo momento, poder obrar en consecuencia. Venís de un año de casi economía paralizada, después de haber tenido 4 años de economía destruida, pero en función de la miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh. No se trata de errores, aquí no hubo un solo error, fue la destrucción por encargo, como hace siempre el modelo de colonia, de la industria nacional, y sin trabajo prácticamente no hay sociedad posible, no hay forma. Cosa que intentó el neoliberalismo en su primera versión 76-83 y pudo llevarlo a cabo básicamente porque destrozó la red de contención social con 30.000 desaparecidos que podían frenar esa locura implantada por primera vez en la Argentina de terminar de cuajo con el país de la sustitución de importaciones, y la plata dulce, que durante 4 años, 3 años y medio, más o menos, generó una muy rica golosina para que la clase media estuviera jugando, mirando para otro lado mientras destrozaban el país. Entre el 89 y el 2001, básicamente fue la convertibilidad atada, la relación 1 a 1 con el dólar por ley, la que generó que vos miraras para otro lado mientras se tomaban 180.000 millones de dólares de deuda externa para hipotecar a 3 o 4 generaciones de argentinos y se vendieran
todos los activos de la patria a través de las privatizaciones. Esto, que los que tenemos una pata en el siglo XX y otra en el presente, lo vivimos 3 veces en menos de medio siglo, por supuesto que adelantaba cuál iba a ser el final de este cuentito que ya habíamos vivido en otras 2 oportunidades. Y terminó mucho más rápido de lo que pensaban algunos, fruto de la voracidad de un sector que se tomó el país de un trago en, yo te diría, 1 año y medio. Porque en el momento del pedido del stand-by al Fondo Monetario, siempre hay que recordar, estaba en 0 la deuda con el fondo y hoy está en 44.000 millones de dólares gracias al empréstito que toma Macri, y además es, tomando una relación histórica, es la misma guita que Estados Unidos utilizó para poner de pie a Europa con el plan Marshall en la posguerra. Es la misma guita. Por lo tanto, hay que hacer balance. Primero, memoria de ese lugar del que veníamos. No hay otra forma. Si tuviéramos un balance a través de los medios de comunicación de mayor poder de fuego, muchos de los que hoy hablan, creo que por vergüenza no saldrían de abajo de la cama y le estarían agradeciendo al destino andar libres, ¿no? Entonces, primero el balance y después de saber de dónde veníamos, terminar de entender que por suerte un gobierno nacional y popular enfrentó la pandemia, por suerte un gobierno nacional y popular se hizo cargo de toda la locura de Cambiemos, aún en las provincias y en los municipios gobernados por Cambiemos, más allá de la ciudad de Buenos Aires, que en esto ha jugado como una república separatista por momentos, pero de otra manera esto hubiera sido un verdadero desastre, un show de la muerte, y por suerte, qué sé yo, se tomó el toro por las astas y se pudo salir a cambiar una situación que tenía demasiado dolor al final, a estar, qué sé yo, si tenemos 40.000 muertos, como hacen los infectólogos, saber que el cálculo es una multiplicación directa a veces por 4 o por 5 para terminar de entender qué hubiera sucedido si todo hubiera quedado exactamente igual, un país congelado al 9 de diciembre de 2015. Ujú. Le sumo, me pongo en abogado del diablo un poco, porque cuando te escucho, Gustavo, decir la derecha más caníbal, pero sin embargo, desde hace tiempo que uno viene viendo, digamos, cómo empieza a jugar el marketing, la imagen, el diseño, digamos, dentro de la política, donde te llevan por momentos a comprar imagen, y en esa compra de imagen, estos señores usaban muy buenos perfumes, se ajustaban muy bien la corbata, digo, cuesta ese título ponerlo a esta gente que en imagen se veían bárbaros, ¿eh? Sí, a mí me parece que no, a ver, y con esto no estoy enmendando lo que decís, porque por supuesto coincido con que hay una actitud marketinera que rinde frutos. Ahora, antes de la actitud marketinera, que la actitud marketinera es como la semilla, pero yo necesito campo fértil para que esa semilla pueda prosperar. Bueno, el campo fértil es el grado de deshistorización que tienen muchos de los argentinos que no pueden entender quién es su verdadero enemigo. Porque si no, Macri no podría haber sido candidato a presidente de Boca, de haber sabido muchos de qué lugar venía, ¿no? Entonces, me parece que primero el campo fértil es el grado de desinformación, que lo que genera es mucho analfabetismo político y lo que hace básicamente es desclasar a millones de seres humanos. A ese tipo, la información marketinera o un troll, y juega con él como juega el gato maula con el mísero ratón, ¿no? Entonces, primero el campo fértil, que es no saber de quién se trata, de quién estamos hablando. Y después sí, después viene lo otro. Entonces estoy hablando de una batalla cultural que en su último capítulo se enseñorea el 24 de marzo de 1976 y de ahí hasta ahora, después de Papel Prensa hasta el presente, no para.
y va generando 2, 3, 4 generaciones de analfabetos políticos muy, muy complejos, ¿no? De mucha víctima de eso, de esa prensa hegemónica que todo el tiempo genera que vos no sepas de dónde venís, quién sos, cuáles son tus tradiciones políticas, tus tradiciones sindicales, cómo es tu archivo, cómo es el archivo del enemigo. Para mí ese es el nudo, el gran nudo de esta historia. Y después el marketing, lo que vos quieras, juega tranquilo, juega muy tranquilo. Mirá, arrancaste con Cámpora. Entonces, yo te confirmo por un tema de mi edad, digamos, ¿no? Yo cuando asume Cámpora estaba en 5º grado. Entonces, yo veo hasta los cambios en la escuela primaria de lo que implica pasar de un gobierno en dictadura a un gobierno en democracia. Sigo con mucha atención qué pasa en las calles, qué pasa en la plaza, cada vez que se moviliza ese peronismo que no podía ni nombrarse a través de los medios de comunicación, hasta el 69, más o menos, y que después lentamente empieza a golpear las puertas de los micrófonos a partir del 69, 70, 71. ¿Qué hubiera sucedido si un troll de Marquitos Peña hubiera intentado convencer a un adolescente, ponele 15, 16, 17, del año 73, que suponete, imaginariamente, abre su computadora después de cerrar las venas abiertas de América Latina, o de leerlo a Cook, o de leer a don Arturo, y se hubiera cagado de risa. Y te diría más, nadie se hubiese animado a través de la fake news o un meme a intentar direccionar a cualquier pibe de esos. Tiene que ver con el campo fértil. Sin campo fértil, por lo menos para mí, es absolutamente imposible. Te pregunto a vos, Gustavo, y digo, para terminar el balance de año, a ver, digo, datos puntuales. Trump ya está ido, Lenin Moreno un poco de rodillas en Ecuador, vuelta a la popularidad de Rafael Correa, Evo volvió a Bolivia, la recuperación de la democracia en Bolivia no es menor, digo, en Argentina nuevamente el campo nacional y popular, Chile con una modificación de constitución y con una inminente salida de lo más derechoso que hay, digo, hay un contexto continental que me parece un poco más favorable, ¿no? A ver, en algún momento fue desde ver a Fidel en la asunción de Néstor Kirchner, digo, en esa ecuación cerraba todo, pero hay un contexto más esperanzador, no sé cómo lo ves. Sí, no cabe duda que todavía hay mucho por pelear, lo vivimos en la República Argentina, que todavía no pudo desembarazarse del lastre de los presos políticos que te dejó el Lawfare intentando la proscripción eterna del campo nacional y popular, pero sí, bueno, han cambiado mucho las cosas, muchísimo, en muy poco tiempo. En eso para mí hay un juego donde hay dos grandes protagonistas. Por un lado, la voracidad, insisto, de estos tipos que cometieron un error enorme en no poder perdurar. Imagínate un llamado de Trump a Macri diciéndole: che, operé por vos en la mesa chica del Fondo Monetario, logré para vos 54.000 millones de dólares, usaste 44.000 en un año y medio para que se la fuguen. La verdad, me debes una grande, porque te di 54.000 millones de dólares para ganar una elección y se la fugaron en un año y medio. Bueno, ellos también han cometido muchísimos errores que los han puesto en evidencia, aún ante su propio electorado, muy temprano. Y después, el gran acierto del campo nacional y popular, que fue unirse y sobre la base de la diversidad, construcción. Son muchos más
los datos que te unen que los que te dividen, y la voracidad del enemigo se come trabajo, sueños, proyectos de vida. Bueno, hay que salirle al cruce. Y entonces Trump se va después de 4 años. Macri es otro de esos tipos que muestra su fracaso yéndose después de un periodo. Sueño con que Bolsonaro siga el mismo camino. Sueño con con un regreso, como lo llamen, concertación, como sea, de la unidad popular en Chile. Y creo que la frutilla del postre, porque es el antecedente político que hasta ahora nos faltaba en la historia de Latinoamérica, es que un golpe de Estado, con mucha reminiscencia de los golpes de Estado setentistas, termine hocicando y perdiendo por paliza una elección al año. Bueno, claro que están pasando cosas y no son menores. Por eso me parece que está tan furiosa la derecha local y sabe que con vacuna y poniendo de pie la economía, y la verdad que les será muy difícil. En lugar de festejar la vida, ellos saben que es una mala noticia. Vos sabés que estaba pensando, antes de la próxima pregunta, y tiene que ver con Cámpora, que mañana se cumple un año más, el número 40 de su muerte, pero estaba pensando que Perón tiene un intento previo de la vuelta, tiene varios en realidad, pero hay uno muy concreto que es el acuerdo político con la UCRI, con la Unión Cívica Radical Intransigente, mediante Frondizi, que bueno, logra llegar al gobierno en proscripción del peronismo, ganando pero considerablemente con los votos del peronismo que llama a votar a Frondizi nada menos, y después todo pacto, digamos, es desconocido y sabemos lo que sucede. Sin embargo, con Cámpora, más allá de ser del palo, en el Frente Justicialista de Liberación, con su fórmula, creo que con Vicente Solano Lima, pero lleva adelante, digamos, tal cual la palabra empeñada, diría Néstor Kirchner, digamos, de nosotros lo que vamos a hacer es darle más democracia al pueblo, digamos, vamos a llevar adelante este proceso de la liberación de Perón, la vuelta. Digo, ¿cuánto es importante Cámpora para la historia de la recuperación de la democracia y también de la vuelta, porque recordemos la proscripción del peronismo que duró todo el exilio de Perón, digamos, no podía participar. Hoy pensarlo es descabellado, por eso es importante llevarlo y plantarlo, ¿no? Ante la sociedad, decir, mire, no hubo sector político más perseguido que el peronismo en Argentina, ¿no? Sí. Bueno, es como que con tu posición, digamos que se abrieron muchas puertas, ¿no? Sí, perdón. Lo primero que hay que decir es que el cambio de matriz económica que refunda a la República Argentina a partir de mediados de la década del 40 es aniquilado con un bombardeo que dejó aproximadamente entre 300 y 400 muertos y entre 2.000 y 3.000 heridos, que fue reafirmado por el decreto 4161, no lo podés nombrar, no podés cantar la marchita que vas preso, que es rubricado por los fusilamientos de 1956, y el plan Conintes de Frondizi, que va a pasar por la justicia militar todo aquel que, por ejemplo, tome una fábrica o genere un plan de lucha en cualquier establecimiento manufacturero. Así empieza la cosa, que sigue contra el EU, hasta llegar a 1973. Entonces, no es solamente la proscripción, es la muerte. Es las primeras enormes semillas de terrorismo de Estado que, por supuesto, van a florecer de una manera increíble a partir de marzo del 76, ¿no? Pero primero entender que los tipos se sentaron en una mesa y vieron que la única forma de frenar esto de industria nacional, mercado interno, salario fuerte, derechos laborales, soberanía política, independencia económica, era con un bombardeo. Eso es el primer dato. Tan fuerte fue lo que se hizo que el modelo de colonia recurrió a la muerte. Ese es el primer dato. No es un tema político el asunto de, bueno, estos pibes van a estar proscriptos. No.
primero la muerte y en el mismo momento la proscripción. Agregarle que a esos 18 años después vienen 7 años y medio de la última dictadura, cuando estaba prohibida toda la política, pero en ese marco también el peronismo. Y entre el 55 y el 83, el peronismo estuvo proscripto 25 años. 25 años. No es un dato menor. Sí, sí. Solo interrumpidos por lo que significó la primavera camporista y hasta el 1 de julio de 1974. Para mí comienza en ese momento lo que es el neoliberalismo y la dictadura, de la mano del Rodrigazo y de la AAA. Por lo tanto, el balance, en ese sentido, tiene que hacerse con el interlineado de la historia, porque es fundamental. Volviendo a Cámpora, ¿qué representa la lealtad? La lealtad que en ese momento no le ofrecía Paladino al puente Perón-Lanuse, ¿no? En algún momento Perón dice, al final Paladino parece un vocero de Lanuse cada vez que me viene a ver. Es una forma de interpretar ese momento tan particular donde Lanuse le tira el país por la cabeza a Perón, casi como la derecha se lo tira a Rosas después del asesinato en el fusilamiento de Dorrego, ¿no? Y le dicen, maestro, usted es el único que puede hacerse cargo de esto. Algo similar en lo que sucede a Rosa le pasó 2 veces. A Rosa la derecha lo va a buscar después del asesinato de Facundo y después del asesinato de Dorrego, dándose cuenta que el magnicidio había generado un caos político tan grande que él es el único que lo puede encauzar. Bien, lo van a buscar. La Argentina 73, después de los fusilamientos de Trelew, es eso. Listo, ya está, muchachos. Vayan a buscarlo, como sea. Y en la negociación, bueno, Perón pide gran parte de lo que le habían sacado. El cadáver de Evita, las honras de general de la Nación, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo, ¿tenés unos minutos más? Vamos a la síntesis, volvimos, nos das Sí, 5 señor, minutos más. claro que sí. Estamos, Muy bien, estamos, cumpliendo con el sí, informativo. porque si una autoridad de la radio son tremendas, No, te está muy llaman bien, todo el está muy tiempo, bien. Así que Está muy bancame. bien, muy bien, muy Vamos a bien. la síntesis informativa, volvemos. Estamos con Dele, Gustavo dele. Campana, aquí en vivo y en directo por Nacional Río Turbio. Estaba recordando un chiste histórico, ¿no? Que dice, che, ¿qué hay entre el medio de Cámpora y Perón? Y la respuesta siempre fue las Tiri, porque nadie se acuerda de las Tiri, pero ahora se lo propongo a Gustavo. Claro, porque es cierto, ¿no? En la Claro. renuncia aparece las Tiri ahí en esa pequeña transición, ¿no? Sí, claro. Bueno, el perreísmo al palo, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, pasaron tantas cosas en ese momento en la Argentina. Cuando uno habla de eso, casi 50 días, está hablando de un sueño. Y en eso uno no es que está jugando al romanticismo. En eso hay decenas, cientos de miles de jóvenes en la República Argentina que entienden que el peronismo es el escalón que los lleva al socialismo nacional, la integridad, la integración latinoamericana. Es un tiempo que está perfumado y esto no son datos menores. Por Revolución Cubana, Vietnam, Mayo Francés, Concilio Vaticano II, la encíclica El Progreso de los Pueblos, Medellín, liberación de los países africanos, Cordobazo, algo estaba pasando, y era a nivel planetario. Puedo sumarte a eso algo que, bueno, qué sé yo, es una cosecha propia, pero en todo el mundo, y por eso ese despelote planetario, es la primera generación de posguerra, ¿no? Y son los tipos que están pidiendo paz, pero no habrá paz sin justicia. Ese es el planteo inicial. Y por eso se animan a golpear las puertas del Palacio. Eso no pasa acá nada más. Insisto, acabamos de hacer una reconstrucción histórica que va desde la Revolución Cubana hasta el Cordobazo y vamos a encontrar con una movilización muy, muy fuerte que para mí hizo temblar los cimientos del poder real. Por eso la fiereza del terrorismo de Estado posterior al 76 es directamente proporcional a lo que con aciertos, errores, marchas, contramarchas, lealtades, traiciones, pudo generar una generación militante
golpeando la puerta del Palacio, que es además hija de la resistencia peronista y que se formó sobre la base del revisionismo histórico. Mucho, como vemos, mucho como ingrediente político de muchos compañeros y compañeras. Y eso lo observa el enemigo, lo observa, lo analiza. Por eso la respuesta es la Escuela Francesa de Argelia y por primera vez la palabra desaparecidos entre nosotros. Digo, Cámpora implica, qué sé yo, Obregón Cano en Córdoba. No es poca cosa. Obregón Cano Atilio López en esta Córdoba tan particular del presente vista con el prisma de la Argentina y de la Córdoba 73. No es poca cosa. Habían sucedido en esa elección del 73 que muchos cuadros de grupos revolucionarios tuvieran bancas, básicamente en diputados, ganaran intendencias, concejalías. Se estaba discutiendo otro país, se estaba discutiendo otro país. Insisto, con aciertos, errores, yo no en eso no idealizo la actitud táctica y estratégica. Puedo por ahí idealizar el contexto ideológico, eso seguramente, pero nunca la táctica, la estrategia y el saldo que dejó la historia para nosotros en ese momento. Eso no, bajo ningún punto de vista. Pero es un tiempo de sueños que estaban prohibidos ser soñados, después de 18 años de exilio, ¿no? Obviamente. Pero para eso hay que revisar el primer peronismo, y después podrás entender, recién ahí, por qué todo lo demás. Porque el primer peronismo termina convirtiendo, junto con algunos enormes aciertos del irigoyenismo, como por ejemplo la creación de YPF, o la fábrica militar de aviones de Córdoba, donde 20 años después el peronismo termina construyendo el rastrojero, ¿no? Y donde hace el tractor Pampa y sigue haciendo aviones, motos, bueno, y empieza esa industria nacional de vehículos de calle, vehículos sport, los sedán, los coupé, las coupé, y hasta el último tornillo es argentino. Hay una frase de Perón que lo pinta de cuerpo entero, ese momento, que es cuando asumimos, importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando llegó el golpe del 55 hacíamos buques de ultramar. Bueno, por lo tanto había un sueño que lamentablemente vuela por el aire de la peor manera, básicamente el 20 de junio del 73 en Ezeiza, donde prácticamente la derecha, con esa locura desatada, le dice a la militancia que había logrado el Lucha y Vuelve, o que había sido gran protagonista, no sola del Lucha y Vuelve, ustedes no se acercan nunca más a Perón. Claro. Nunca más, se acabó, hasta que llegamos. Claro. Bueno, y después los desencuentros, ¿no? Que es como no se pudo encontrar un camino para lograr ese encuentro, y eso hay que explicarlo a través de, básicamente, de una salud resquebrajada de Perón. El Perón 74, entre el Perón 74 y el Perón 71 hay 3 años, pero en realidad hay como 300, en función de su salud y de tantas cosas. Es más, entre el Perón 73 del regreso y el Perón meses antes de morir, hay un siglo de distancia. Es increíble lo que está diciendo Gustavo, y lo trazo, digo, uno trata, la historia no se repite, eso es una lógica, ¿no? Pero fíjate cuánto se parece lo que estabas diciendo, el concepto de Perón, que hasta los alfileres. Yo recuerdo en septiembre del 15, previo a las elecciones, donde, bueno, luego gana Macri por 1,5 puntos, que diría el truco no es ventaja para un tramposo, te gastó más cuenta, digamos, de lo que el pueblo le dio, porque había un 49% que no quería compartir esa ideología, ni mucho menos. Pero en septiembre del 15 estábamos en Guayana Francesa largando Arsat, por ejemplo, ¿no? Y fíjate lo que vino todo después, digo, de repensar en ni un jardín inauguraron, ni una escuela, nada, digo, y nosotros estábamos tirando satélite al mundo, digo, ¿no? Nosotros fuimos fieles a nuestra naturaleza y ellos también. Ahora, ¿por qué sigue sucediendo? Es cierto, la historia no es un capricho circular, pero sucede
el hecho de vernos gritando lo mismo que nuestros abuelos, nuestros viejos, y seguramente serán las mismas consignas que van a cantar nuestros hijos y nuestros nietos, porque la batalla está inconclusa, no porque la historia sea un capricho circular. Y como es marchas y contramarchas, no solo para nosotros, guarda, porque nosotros analizamos lo de marchas y contramarchas desde nuestro padecimiento. Ahora ellos también entran y se van, ¿eh? No somos solo nosotros. El neoliberalismo se fue en helicóptero, se fue tras la vergüenza de Malvinas y se fue con la cola entre las patas perdiendo en primera vuelta por 8 puntos después de tener 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario en agosto del 18. Ellos también. No somos nosotros los únicos que sufrimos derrotas, porque si no parece que no ganamos ni un partido y no dimos ni una sola vuelta olímpica. Ganamos más de un partido y dimos más de una vuelta olímpica. Digo, para aquellos que son como qué sé yo, tipos que constantemente viven analizando al campo nacional y popular desde un lugar de derrota permanente. No es así, no es así. No lo fue ni el primer peronismo, ni el kirchnerismo, ni el voto universal y secreto del radicalismo. No, son enormes victorias del campo nacional y popular en 210 años. Puedo empezar desde el sector revolucionario de Mayo hasta la victoria del grupo bien independentista en julio del 16, el cruce de los Andes y 14 años de la guerra por la independencia. Súmale a eso vuelta de obligado y todo lo que vos quieras. Son enormes batallas políticas del campo nacional y popular con el mismo adversario. Para mí es lo mismo, es una continuidad histórica, ¿no? Es como, no se llamaban así, ni mucho menos, pero podemos señalar que Moreno, Monteagudo, Belgrano y Castelli eran del campo nacional y popular tranquilamente. Entonces la historia no es un capricho circular. Sucede que esta batalla está inconclusa y bueno, todavía falta el final. Fíjate una cosa, Gustavo querido, aquí en Santa Cruz, y con muy buen tino, a 100 años de los fusilamientos de la década del 20, 21, se están reconstruyendo las mesas de trabajo, donde hace poquito se encontraron tumbas. Mirá, un dato, Gustavo, para que arranques el fin de semana con mucha fuerza. El gallego Soto, bueno, canalete de segundo apellido, ni más ni menos Antonio Soto, cuya hija nació en Chile, Punta Arenas, porque él, como vos sabés muy bien, se va por Puerto Natales, de ahí lo mandan a Valparaíso en bolsa. Bueno, recién ahora, Punta Arenas va a tener un barrio social, no va a ser un country, obviamente, va a tener un barrio con el nombre de Antonio Soto, y va a haber una calle allí que se va a llamar Don Osvaldo Bayer. Fíjate vos cómo a 100 años estamos recapitulando historia todavía, que 50 años no es nada, son 5 minutos en la historia mundial y argentina, ¿no? Sí. Y además hablamos a trazo grueso y en un vuelo rasante de lo que implica una generación construida en base al revisionismo histórico. Y Osvaldo rescata sobre finales de la década, desde mediados de la década del 60 en adelante, con los Vengadores de la Patagonia Trágica, una historia de la que no se hablaba, que estaba guardado bajo 7 llaves y bueno, ahí está la importancia. Aparece el historiador. Tiene, como él decía, una especie de, ¿cómo decirte?, gran aliado al destino, porque él logra hablar con decenas de los obreros, de los peones rurales que tenían menos de 14 años en 1921, porque la orden de Varela es fusilar de 14 años para arriba. Qué locura. Entonces los encuentra con vida. Y estaba con vida el 2 de Varela. Entonces tuvo la posibilidad de poder armar una reconstrucción mano a mano 40 años después con muchos de los protagonistas, con los que ejecutaron las órdenes de máxima crueldad y con los que fueron testigos de fusilamientos y fosas comunes. Así que ahí la importancia del periodismo verdadero para la reconstrucción de la historia. Gustavo, Es fascinante.
Gustavo, te hago una consulta a vos, porque yo eso es algo que me planteo y trato de ver. Bueno, hay mucha predisposición, por ejemplo, dicho por las mesas, esto de Federico Brown, dueño de Estancia Anita, de pasar Sí. por allí, bien, y hacer el sendero, digamos, donde encontraron recientemente tres cadáveres de los huelguistas rurales, de compañeros, Ujú. de seres humanos. Pero tengo una consulta a vos particularmente en el revisionismo, porque digo, a ver, hemos tenido nosotros en nuestra historia, digamos, genocidas muy grandes. ¿Y qué pasa en la descendencia, digamos, no? Digo, Mm. ¿qué nos hacemos cargo nosotros? Digo, deberíamos, la familia, de saber, mira este pedacito de tierra que yo tengo acá, mi bisabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo fusilaba a trabajadores. Digo, Ujú. tiene que haber una autocrítica, una reflexión. Es durísima la pregunta que te hago, porque en realidad familiares de aquellos dueños de estancia que pidieron las órdenes a través de la sociedad rural oportunamente, fueron Sí. quienes, bueno, muchos apellidos siguen hasta el día de hoy. Nada tuvieron que ver ellos particularmente, porque está claro, pero tiene que haber alguna reflexión de decir, che, loco, acá pasó esto, digo, ¿no? Sí. Eh, es fundamental. Para mí no hay forma de que vos mires para atrás y no encuentres el horror que protagonizó alguien de tu sangre. No estamos hablando de, no sé, de haber dejado una deuda chica por ahí, ¿no? Estamos hablando de convocar obreros a tu estancia, matarlos de la manera más artera y encima después enterrarlos en la historia en fosas comunes, ¿no? Por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas, ¿no? Por ahí. Y el sábado inglés. Eh, eh, ¿Qué querés que te diga? Sí, yo me pasa lo No hay mismo, una ojo, ¿eh? continuidad histórica en la maldad del apellido y lo hemos visto a lo largo de tantos ejemplos. Pero no estaría mal hacernos cargo de un montón de cosas, aunque sea en el hecho de abrir las puertas de la historia, dejar que entre a tu estancia y ser vos el que permita el homenaje en paz de los masacrados, digo, porque te tocó, lo entendiste, lo viste. Bueno, me parece que es una cuestión de honor, si querés. El Mm, problema es que la mayoría de ellos, no todos, han sido criados sobre la base de la necesidad del privilegio casi para respirar. mm, Y eso es muy complicado. mm, Eso sí viaja en el ADN, aunque sea una metáfora, ¿no? mm. Pero eso viaja. No se transmite de esa forma, pero lamentablemente nosotros somos nosotros y nuestra circunstancia. Nuestra conformación somos nosotros y nuestra circunstancia, ¿no? Mm. Entonces, la verdad que el contexto que ha rodeado a muchos de estos apellidos ha sido más sobre la base del festejo de la muerte de Mm. estos obreros que venían a joder su paz, su mansedumbre cotidiana y a entorpecer sus 6 meses en Europa, ¿no? Mm. Sí. Eh, es difícil porque criar generaciones de insensibles frente al dolor ajeno también deforman el futuro del país, ¿no? Como dice don Arturo en el manual de Soncera, el problema no es que muera de sonso, sino que la sonza siempre queda preñada, ¿no? Sí. Y un poco es eso. Sí, sí, bueno, el otro día, un aporte, nada, pero me temblaron las piernas de la emoción cuando escucho el agradecimiento que hace Isabel Soto, hija de Antonio Soto, y le agradece al hijo de Osvaldo, un Zoom de por medio en un acto oficial de la provincia. ¿Qué Le te parece? agradece porque gracias a Osvaldo pudo saber su historia, porque Antonio Soto jamás habló con su hija de Y su para pasado preservarla, aquí, claro, por el miedo, para no transmitirle, pero gracias a Osvaldo claro, Bayer pudo saber su historia. Digo, mirá a dónde llega, los límites que llega el periodismo, el revisionismo, la historia y la investigación, ¿no? claro. Sí, te cambia el rumbo. Cuando vos estás a 5 centímetros de la verdad por primera vez, eso no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Es sanadora. Es Walsh escuchando ahí un fusilado que vive. Y ese tipo políticamente gorila,
que había festejado el golpe del 55, cuando queda a 5 centímetros de la verdad y mete un volantazo de 180 grados para siempre. Ujú. Eso es la verdad y el revisionismo histórico, y generará que él diga la verdad se milita, y váyase si el hombre la militó hasta el último Bueno, día, ¿no? el mejor de los nuestros, dijo Gustavo Campana en Sí, algún sí, no momento. cabe duda. A esta altura no cabe duda. Gustavo, gracias, siempre, eternas gracias. Bueno, ojalá nos podamos comunicar antes de fin de año y si no es así, deseamos, bueno, que sigas por este camino. Es por acá, dice un periodista Es en por Argentina. acá, Es por acá. y además vernos cuanto antes, en función del laburo en Radio Nacional, ir a golpear la puerta de todas las radios hermanas y con los compañeros y las compañeras sentarnos, charla larga y ver qué se necesita para continuar con esta reconstrucción, porque nuestro laburo tiene sentido si nosotros abrimos las puertas para que ustedes sean la mejor opción del dial local. Si no, no tiene sentido. Y en esa suma de las partes, que es la mixtura cultural, de tonadas, de sueños, de problemas, recién ahí aparece la argentinidad. Entonces, el único que hoy la ofrece, y seguramente será esto por muchos años, serán ese conglomerado de radios de Nacional, de la Antártida a la Quiaca y del Atlántico a la cordillera. Así que, en ese sentido, estamos en un lugar de privilegio para construir, y bueno, este año que nos metió freno de mano en muchos sueños, dejarlo atrás y empezar esa reconstrucción profunda que es una hermosa obligación. No hay otro camino, no hay otro camino, es por acá y se acabó. Entonces, necesitamos viajar, vernos, hacer territorio, pero bueno, mucho es lo que se ha hecho, aunque sea con los impedimentos de la distancia y vía Zoom, y creo que vamos por un camino bien federal. Gustavo, gracias, buen año. Estamos en contacto permanentemente, ¿eh? En contacto, y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Ojalá que estemos pronto por ahí. Gracias, Gustavo. Gracias por tanta generosidad. Gracias, ¿eh? Un gran abrazo. Gustavo Campana con nosotros, subdirector de Radio Nacional Argentina y además periodista, investigador, recopilador de archivos sonoros. Gustavo trabajó desde La Rea a Víctor Hugo, por ejemplo, pasando por Aliberti, por distintas radios del mundo. Me encanta ese tema, déjalo, David, mientras así despedíamos la nota con Gustavo Campana en Aire de Casa. Balance del año con Gustavo Campana y también el recuerdo a 40 años del fallecimiento de Cámpora que se cumple mañana.